Dios te bendiga, amado hermano. Te saluda tu hermano, tu amigo Hugo Aguilar de Ministerios Yo Soy Tu Sanador. Bueno, y en este precioso día quiero compartir la palabra del Señor y la encontramos en el libro de Romanos. Romanos capítulo 5, verso 12. Y meditando en la palabra del Señor temprano, pensaba algo de que la mayoría de creyentes tomamos como poca cosa la salvación. Hermano, la salvación es un regalo de Dios para la creación. Esa creación que fue trastocada en el principio, en el huerto del Edén. Por eso quiero hacer conciencia contigo, hermano, que eres cristiano, que has reconocido a Jesucristo en tu vida como tu Salvador personal, como tu Señor. Quiero decirte que el hecho de que tú le hayas conocido, que hayas tenido la oportunidad de conocerle, significa el amor tan grande de Dios para contigo y conmigo. Por eso es triste mirar que muchos viven el Evangelio a la manera de ellos y no a la manera de Dios. Por eso en la mayoría de videos que yo hago en redes sociales trato de concientizar a la iglesia de que Cristo nos ha llamado a vivir una vida en santidad, de acuerdo a la manera de Él, no a la manera de nosotros. Porque a la manera de nosotros vivimos una vida desordenada. Pero a la manera de Dios vivimos una vida conforme a lo que Él es. Dios es un Dios de orden. Por eso no hay que tomar como poca cosa la salvación. Así que comparte conmigo. Si estás en casita, bueno, abre tu Biblia en Romanos capítulo 5. Vamos a compartir la palabra del Señor. Esta palabra es bien extensa y es bien profunda y vamos a tocar un punto muy, pero muy delicado que requiere la atención y la seriedad de todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la sabiduría y el entendimiento para poder nosotros entender y comprender su palabra, porque es importante, es esencial que nosotros no solo seamos oidores, sino más bien que seamos hacedores de ella, que la vivamos y la practiquemos cada día. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que nos dé de su misericordia y de su favor y sabiduría en nuestras vidas. Excelentísimo Padre, Dios Todopoderoso, hacedor de maravillas, dador de la vida. Gracias te damos, oh poderoso Dios, en este precioso día. Señor, te pedimos que nos des la sabiduría y el entendimiento para poder entender tu palabra, Señor, y no ser solo oidores olvidadizos, sino hacedores. Te pedimos de todo corazón que seas tú quien nos guíe, conforte nuestro corazón y abra nuestro entendimiento. Te damos gracias, Señor, tú que eres el Dios Todopoderoso. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por tu palabra y tu mensaje en nuestras vidas. Amén. Leemos la palabra del Señor en Romanos capítulo 5, verso 12 en adelante, por tema Adán y Cristo. O por decirlo de otra manera, la condenación de la creación y la salvación de lo creado por Dios. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Vamos a hacer una pequeña pauta ahí porque es importante, importantísimo lo que acabamos de leer. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque mire cómo nos dice claramente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Dios
no iba a condenar la humanidad por la desobediencia, como se nos ha enseñado. Y usted me va a decir, ¿cómo no, pastor? ¿Cómo no, hermano? Ese es el pecado, que desobedecieron a Dios. No. No fue ese. Nos lo han enseñado así, pero no significa que sea así. A veces, hermano, no le pedimos la guianza a Dios. A veces predicamos sin pedirle la instrucción a Dios, la revelación en su palabra de Él. No que nos dé una revelación nueva, sino que nos dé el espíritu de sabiduría y de entendimiento para que podamos entender su palabra. Porque es importante entenderla, asimilarla. Porque si no la entendemos, ¿cómo podemos transmitir el mensaje de Dios a su pueblo? Vamos a transmitir un mensaje erróneo, como el que se nos ha enseñado y se nos ha hecho creer, de que Dios condenó a la humanidad por la desobediencia. No, hermano. Porque en Adán no existía la ley. La ley se le dio a Moisés. Adán no sabía que el desobedecer es pecado. Porque no existía la ley en ese momento, en ese tiempo. ¿Me está usted entendiendo, mi amado hermano? Por eso es que no fue la desobediencia, la causa de la condenación de la creación de Dios. La condenación de la creación de Dios fue algo más delicado que sucedió en el huerto del Edén. Yo quiero que, ojo con lo que le estoy diciendo, hermano, y por eso es que le pedimos al Dios Todopoderoso que nos dé la sabiduría y el entendimiento para que nosotros podamos entender la gravedad de todo esto y lo beneficiado que somos los que hemos conocido a Cristo, a los que se nos ha dado la oportunidad de conocerle. Porque esto va más allá, pero nos han hecho creer que por la desobediencia Dios condenó a toda la creación. Y no fue una condenación simple. Terminemos de leer el versículo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Cómo todos iban a poder desobedecer a Dios si no existía la ley? Más adelante lo vamos a ver. No está hablando de que Dios condenó a la humanidad por la desobediencia. No, porque la Biblia dice que a través de la ley conocemos lo que es pecado. A Adán no se le dio la ley. La ley se le dio a Moisés. ¿Qué fue lo que sucedió en ese huerto del Edén? Que trajo condenación y muerte a toda la creación de Dios. Mire lo delicado de todo esto. ¿Qué fue lo que sucedió? Hagamos una pauta en Romanos 5. Acompáñeme usted, mi amado hermano. Génesis capítulo 4. Caín y Abel. Vámonos a Génesis capítulo 4. Veamos qué nos dice la palabra del Señor. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual nos dice, concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Prestemos atención en este verso. Y mire lo que dice y cómo lo dice. Dice, vuelvo y lo repito, para que podamos entenderlo. Porque eso es clave, esto es clave lo que estamos leyendo, hermano. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual, oiga, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. La cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido
varón. Hágame una pauta aquí. Y ahora vayamos a Mateo capítulo 1. Vayamos a Mateo capítulo 1. Para que usted vaya entendiendo que ese sacrificio precioso que hizo Jesucristo para otorgarnos la salvación, hermano, tiene un valor inalcanzable, que solo Él podía habernoslo dado. De otra manera, no había forma. Oiga cómo dice aquí. Oiga, la genealogía de Jesús. Mateo capítulo 1 dice así. Libro de la genealogía de Jesús. Y dice, Cristo, hijo, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares, a Sara, a Fares, a Esrón y a Arán. Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salomón. Dice, Salmón engendró a Rahat, a Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Brinquémonos rapidito al verso 16, para no leerle toda la genealogía de quién fulano engendró a este y este engendró al otro y este al otro. No, brinquémonos rapidito al versículo 16, que es el clave para que podamos entender lo que pasó en el Génesis capítulo 4. Y dice, y Jacob engendró a José. ¿Se acuerdan José, verdad? El esposo de María, la madre de Jesús. Bueno, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual, ¿qué decía Génesis 4? ¿Se recuerda lo que decía Génesis 4, mis amados hermanos? Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Verdad que aquí no leemos Adán conoció a su mujer Eva, de la cual engendró a Caín? ¿Verdad que no lo dice así? Sino que dice, conoció Adán a su mujer, a su mujer Eva. Y dice, la cual concibió y dio a luz a Caín. La cual concibió y dio a luz a Caín. Mire lo que nos dice Mateo 1:16. Y Jacob engendró a José. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Por qué dice de la cual? Como dice en Génesis 4. De la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Aquí no dice José, marido de María, que engendró a Jesús. ¿Verdad que no? Dice de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual significa que no era Jesús hijo de José, de la cual significa que Jesús no es hijo de José, de la cual nació Jesús. Eso significa que Jesús no pudo haber sido engendrado por José, lo cual es cierto, no era su padre José. En Génesis dice, ¿qué nos dice? Génesis 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. ¿De quién era hijo entonces Caín? ¿Qué en realidad sucedió en el huerto del Edén? ¿Qué dice aquí? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podéis comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué fruto comió la serpiente?
con la mujer. No fue la desobediencia, mi amado hermano, porque no existía la ley. A través de la ley conocíamos lo que es pecado. La ley se le otorgó a Moisés. Ese fruto que se comieron, ese fue el fruto prohibido. Ese fue se conoció la serpiente con Eva. Tuvieron intimidad. Esa serpiente tomó forma de hombre y tuvo intimidad con Eva. Ese fue la mancha de pecado en la creación de Dios. Por eso era necesario que viniese Cristo. Vamos a seguir leyendo. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando en el tiempo de Caín, trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, no seráis enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, dice, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás del pecado. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, comprobadísimo científicamente, que una mujer puede estar con dos hombres y salir embarazada de dos diferentes hombres. ¿Qué sucedió? Bueno, miremos lo que dice aquí. Miremos lo que dice una vez más en Génesis 4, rapidito. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Después, ¿qué sucedió aquí? Vamos al capítulo 3 de Génesis. Y dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, oiga, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido. Estuvo con la serpiente y le dio también a su marido, el cual comió también del fruto. Dice, el cual comió así con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y se hicieron delantales, y se hicieron hojas, dice, y conocieron que estaban desnudos. Entonces, dice, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová
dice, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú?, le dijo. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Qué fruto? Ya usted se imagina qué fruto. Fruto prohibido. No la manzana. No fue la desobediencia. Hubo un acto sexual en el Edén. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Oiga este versículo que es clave también para confirmarle lo que yo le estoy enseñando en este precioso día. Dice el verso 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, o sea, entre la serpiente y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Simiente. Oiga, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, de la serpiente. Pondré enemistad entre tu simiente, mujer, y la simiente de Satanás. Mire, simiente, la definición de simiente, lo que simiente significa. Usted lo puede buscar también, usted lo puede googlear, usted puede ir a Google y usted ponga definición de simiente. Simiente significa semilla y semen. ¿Qué pasó en el huerto? ¿Desobediencia? No. Hubo un acto sexual entre la serpiente y Eva, y entre Eva y Adán. Está comprobado científicamente que una mujer puede salir embarazada de dos hombres sin mucha diferencia de tiempo. Hoy está con uno y a la hora está con otro y puede quedar embarazada de dos diferentes hombres. Eso pasó en el huerto del Edén. Por eso aquí le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Definición de simiente: semilla, semen. Satanás puso la semilla en la mujer. Después la mujer le dio al hombre del fruto y Adán puso su semilla también. Y lo leemos en el 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual, ya le expliqué, la cual quiere decir que Adán no era el papá de Caín. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Por voluntad de Jehová. Y sigo leyendo. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y ya sabemos la historia. Pero nos han enseñado y nos han dicho que la desobediencia fue la que condenó la creación de Dios. No fue la desobediencia, sino un acto sexual entre Satanás y Eva. Implantó su semilla, su simiente, que fue Caín. Y luego estuvo con Adán, y Adán también plantó su semilla, su simiente, que fue Abel. Usted la historia la conoce ya, ¿verdad que sí?
¿Qué sucedió después? Caín mató a Abel. Eso certifica, da la certificación. Da la certificación ¿de qué? De la simiente de Satanás. Termina la pausa, vamos aquí rapidito. Vamos a ir aquí rapidito. Mire lo que nos dice la palabra del Señor aquí. Vamos rapidito y vamos a buscar aquí. En el libro Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Vámonos a Primera de Juan. Primera de Juan. Vámonos a Primera de Juan rapidito. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 3, verso 12. Primera de Juan 3, 12. Nos dice de la siguiente manera. Ya lo tenemos aquí. Ay, denme una disculpadita porque lo andamos buscando aquí. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Nos dice de la siguiente manera. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Lo leí desde el 11, verso 12. No como Caín. Oiga lo que nos dice aquí, mi amado hermano, amada iglesia. Verso 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Oiga, vaya, hágame una pausa. Ahora sígueme al libro de Juan. Le estoy comprobando con la Biblia, hermano, lo que sucedió, porque nos han enseñado, hermano, que Dios condenó a la humanidad por la desobediencia. No, no fue así. Fue algo más delicado que la desobediencia. Deme una pauta. Hágame una pautecita rapidito. Miren lo que nos dice el libro de Juan. Miren lo que nos dice el libro de Juan 8:44. Lo leo desde el 39. Présteme atención. Ya lo leímos, no como Caín, que era del maligno. ¿Y por qué causa le mató? Dice, porque sus obras eran malas. ¿Verdad que sí? Eso dice Primera de Juan. ¿Se recuerda? Hoy mira lo que nos dice el libro de Juan, capítulo 8, versículo 39 en adelante. Lo voy a leer. Y dice así. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Oiga lo que nos está diciendo. ¿No hizo esto Abraham? ¿No lo hizo Abraham esto? Y le sigue diciendo, vosotros hacéis las obras ¿de quién? De vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. No le dijo de adulterio. Adán, Eva, la serpiente, no adulteraron, fornicaron. ¿Qué le dicen? Nosotros no somos hijos de fornicación. Un padre tenemos, oiga, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido. Y le sigue diciendo, y he venido, pues no he venido, dice, pues no he, deme un segundo, tu padre fuese Dios, ciertamente me amarías,
Dice, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y luego le dice el 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y le dice el 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Quién fue el primer homicida? Caín. ¿Por qué? Porque es la simiente de Satanás. Satanás se encargó de poner esa semilla en Eva, la cual dio fruto a Caín, que fue el que mató a Abel, que Abel era la semilla que puso a Adán en Eva. Y le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. ¿Se da cuenta, iglesia? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Necesitamos pedirle siempre a Dios que nos dé la guianza, que el Señor nos muestre en su palabra. ¿Por qué? Porque nos enseñan otras cosas que ni por cerca son. Por eso es que tomamos como poca cosa, la mayoría de los que hemos conocido a Dios, tomamos la salvación y la gracia de Dios vana. Decimos que estamos en Cristo, pero seguimos viviendo nosotros a la manera de nosotros y no a la manera de Dios, y no le damos la importancia ni la seriedad de la salvación que tenemos y que fue dado como don de parte de Dios para la humanidad. La tomamos como poca cosa y jugamos con el evangelio y jugamos y andamos a medias tintas con un pie adentro y con el otro afuera, siendo que Dios dice que nos ha llamado y hemos sido escogidos por Él para vivir y llevar una vida de acuerdo a su voluntad y no a la de nosotros. Regresando en Romanos 5, verso 13, dice, pues antes de la ley, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Sí, ¿cuál? El de la simiente, el del acto que se llevó a cabo en el Edén. Ese era el pecado, ya había pecado en el mundo, y aquí lo dice. Pues antes de la ley, no había ley, pero sí había pecado en el mundo. ¿Cuál? La semillita que plantó Satanás en Eva, ese acto sexual que se llevó a cabo. Por eso aquí nos confirma el verso 13 de Romanos 5 y dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No estaba la ley, por eso no se sabía diferenciar qué era pecado y qué no. Porque recuerde que a través de la ley conocemos lo que es pecado. No robarás, no matarás, no codiciarás. A través de la ley, cual le fue dado a Moisés, nosotros conocemos lo que es pecado. Y dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán. ¿Por qué? Ahí se manchó la creación de Dios, a través de ese acto que ocurrió en el Edén. Por eso es que dice el verso 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún dice, en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán. Esa transgresión que Adán cometió causó la mancha en la creación de Dios, que Dios creó perfecta, porque Dios dice que creó al hombre recto, perfecto, sin mancha. Seguimos leyendo. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Sigo leyendo. Pero el don no fue como la transgresión,
porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, o sea, condenó la creación, condenó la humanidad, murieron los muchos, dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Por eso es que si usted se recuerda, en el pueblo de Israel se ofrecían sacrificios cada año por los pecados, pero no podían quitarlo, no podían quitar esa mancha, no podían quitar ese cáncer que había sido implantado por Satanás en la creación, en la humanidad, ese cáncer que acarrea hasta el día de hoy muerte en la humanidad. Por eso que los judíos ofrecían sacrificios cada año por sus pecados y cada año tenían que hacerlo consecutivamente, pero no limpiaba del todo de una vez. Por eso tenía que venir el Adán espiritual. Por eso es que Dios probó a Abraham y le dijo, dame a tu hijo, para probar una vez más el corazón del hombre. Y miró Dios que Abraham le ofreció a su hijo, Isaac. Y dijo Dios, voy a mandar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de una vez y para siempre nos dice su palabra, vino Cristo a acabar con la obra que Satanás manchó en el principio de la creación a través de ese acto sexual con Eva. Dice que Cristo acabó de una vez y para siempre. Y la Biblia dice, para esto vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Gloria y honra a mi Señor por los siglos de los siglos. Yo te digo, iglesia, que nadie tome en poco la salvación. Ese sacrificio perfecto que mi Dios ofreció a través de su Hijo Jesucristo, para que tú y yo tuviésemos acceso a la vida eterna. Efesios nos dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que los bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cuando Él estaba haciendo la creación, ya ellos sabían. Por eso es que la Biblia nos enseña que Dios no puede ser burlado. Le dijo el Señor a Satanás, oh sí, ¿tú crees que manchaste mi creación? Tú le morderás el carcañal, pero ella te pisará la cabeza. Y era Dios dando a conocer la victoria de Jesucristo sobre la humanidad. Yo te digo, mi amado hermano, iglesia, pueblo del Señor, pídele a Dios que te muestre cada día. No te quedes con lo que te dan, con lo que te enseñan. Dile, Señor, háblame, muéstrame, enséñame. No quiero condenarme por mi ignorancia, sino más bien que seas tú, Señor, quien me muestre cada día, que me confirme si estoy en el lugar correcto, si voy en el camino correcto. Yo te invito, amada iglesia, pueblo del Señor, que busques la presencia de Dios cada día. Sé como los de Berea. No te quedes con lo que te enseñan, con lo que te predican, con lo que te dan. Llega a casa y pídele al Señor la instrucción, la sabiduría, el entendimiento, para que puedas entender su palabra. Y no es que te va a haber una revelación nueva, porque no, ya todo está escrito, sino que el Señor en su misericordia y en su sabiduría te muestre lo que Él quiere decir, para que camines con pie firme y con convicción hacia la vida eterna en Cristo Jesús. Compartió contigo tu hermano, tu amigo Hugo Aguilar, de Ministerios Yo Soy Tu Sanador. Lo miramos pronto en el próximo video. Que la gracia, el favor y la paz de mi Señor Jesucristo estén sobre tu vida hoy, mañana y siempre. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que el favor del Señor esté sobre tu casa todos los días de tu vida. Bendiciones, iglesia. Bendiciones, pueblo del Señor.
Bendiciones.